Como había dicho yo en una anterior oportunidad, los posmodernismos son, popularmente, yo siempre con mi folclorismo, un saco de gatos. Cuando quiero decir un saco de gatos, no lo digo de manera peyorativa, sino que ellos los unen más a lo que se oponen que lo que hay verdaderamente entre ellos. ¿Por qué? Porque los posmodernistas se oponen a lo que es el paradigma cognoscitivo de la modernidad, es decir, se oponen a la verdad revelada por el método científico, se oponen a la verdad científica porque dicen que lo mismo que generaba la Iglesia Católica, el hecho en la Edad Media, en el hecho de que solamente las verdades reveladas eran las verdades que estaban contenidas en la Biblia y que eran solamente vistas y contempladas por los clérigos, que eran los que tenían acceso a las Sagradas Escrituras. Bueno, de la misma manera el método científico ha generado un embudo en cuanto al acceso al conocimiento, porque solamente hay una verdad revelada, y esa verdad revelada es la verdad de la ciencia, y es la verdad universalmente aceptada a partir de lo que es la aplicación de dicho método científico. Siendo así las cosas, tenemos, bueno, entre los autores generales posmodernos podemos mencionar a Michel Foucault, podemos mencionar a Jacques Derrida, mencionar en el campo de las relaciones internacionales ahora sí a Richard Ashley y a R.B.J. Walker, entre dos autores de los que podemos mencionar. Y tenemos que decir que los posmodernismos, el gran problema de los posmodernismos es que nos dicen que no se puede hacer ciencia y que toda verdad es relativa, porque toda verdad tiene que ver con las experiencias específicas, las vivencias, los conocimientos o las cuestiones que tiene cada ser humano en específico, y que por ende no hay una verdad única, una verdad revelada respecto a una determinada cosa, sino que son varias, de acuerdo al punto de vista y de acuerdo a la percepción que pueda tener cada individuo, que cada verdad es válida. Dicho esta situación, y dado que esa relatividad la plantea, ellos dicen que la historia, los posmodernos dicen que la historia es una metanarrativa o, lo que es lo mismo, es un gran libro. Es un gran libro a partir del cual se desarrollan todo lo que son las verdades del conocimiento, la verdad humana. Por consiguiente, esa metanarrativa hay que dividirla en dos grandes tipos de discursos. Los discursos imperantes, o los discursos establecidos, los discursos que verdaderamente son vigencia, que son aceptados universalmente por la ciencia, y tenemos otros discursos que son los discursos silenciados. Es decir, aquellas verdades que no son aceptadas, que si bien existen, no son aceptadas por la comunidad académica en general. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema es que los posmodernos, dentro de esa crítica al paradigma cognoscitivo de la modernidad, dicen una frase que los agrupa a todos, que el conocimiento es también una relación de poder, y el conocimiento es hecho por alguien para alcanzar un determinado fin, en términos de poder, en términos de las ideas. Entonces, obviamente, los posmodernos tratan de generar una serie de metodologías. Ojo, no son ciencias, ojo, no son métodos. Yo estoy utilizando el término metodología, y lo más seguro es que si yo me reuniera con un conjunto de
posmodernos me acribillaran por el hecho de decir semejante sacrilegio, pero para poder dejar al desnudo, para poder evidenciar estas relaciones de poder en el conocimiento, ellos generan dos mecanismos o dos procedimientos. Primero, el de la doble lectura. Que esto suena más que todo al inglés, porque dicen que toda teoría tiene, o todo discurso tiene una voz activa, que es la que nos dice enunciativamente cuáles son los intereses de las acciones políticas, en este caso de las acciones políticas internacionales, y hay una voz pasiva. Y por eso la doble lectura recomienda la lectura entre líneas para poder saber y comprender cuáles son las verdaderas intenciones, cuál es el verdadero sentido de las acciones que lleva a cabo un determinado actor internacional. Para poder corroborar esto, yo recomiendo la lectura del libro de J.A. Vázquez, Relaciones Internacionales, que lo pueden conseguir en el pasillo de ingeniería. Y que para los que se vayan por la mención en séptimo semestre lo vamos a utilizar bastante. Bueno, ese es un compendio de discursos, un compendio de lecturas de autores importantes de la historia de las relaciones internacionales, de la historia teórica de las relaciones internacionales, y allí aparece por supuesto el discurso de Woodrow Wilson en el año de 1916 para la entrada de Estados Unidos en el marco de la Primera Guerra Mundial. Y ese discurso, por decir alguno, podemos utilizarlo para precisamente efectuar la doble lectura. Es decir, vamos a ver una voz activa, que son las intenciones universales, en cierta forma idealistas del gobierno de los Estados Unidos, del por qué entra la Primera Guerra Mundial, pero al mismo tiempo podemos hacer esa doble lectura y poder leer entre líneas y sacar la voz pasiva, que es precisamente las intenciones en términos de poder, de la necesidad de Estados Unidos de entrar en una gran guerra para convertirse en una gran potencia internacional, para quitarle espacio a otras potencias establecidas y apropiarse de él para convertirse en la nueva potencia emergente del sistema internacional, como en efecto sucedió. El otro procedimiento es lo que es la genealogía del concepto. Esa genealogía de los conceptos va a ser digamos que la piedra fundacional de lo que va a ser también el trabajo de otras metodologías dentro del campo de las ciencias sociales, dentro del campo de las relaciones internacionales, como por ejemplo el trabajo de la Escuela de Cambridge de la historia de los conceptos, que trata de desarrollar la pertenencia y la pertinencia de un determinado contexto o un momento de la historia en términos de texto y en términos de contexto. Es decir, que un concepto no es estático en el tiempo, sino que un concepto va a variar de acuerdo a la significación que tenga para la determinada sociedad en la cual se desarrolla y que trata de explicar determinados fenómenos de la propia realidad social. Esto sirve de material de estudio, como lo dije, para la Escuela de Cambridge, que desarrolla la Escuela de Cambridge, dirigida por, entre otros autores, por Quentin Skinner, que trata de ver esa genealogía de los conceptos. Un ejemplo que les di en una ocasión anterior es el concepto de banco y de banca. Por ejemplo, cuando decimos banca en nuestros tiempos, por supuesto vamos a hacer mención y vamos a irnos directamente desde el punto de vista mental hacia lo que es el sistema financiero, pero ha de saberse que al comienzo de todo lo que fue el proceso del desarrollo de la banca, eso eran personas que manejaban dinero y se sentaban en una banca, en una plaza pública, para poder iniciar este sistema financiero muy precario. Pero entonces es importante conocer el contenido de los conceptos en cada tiempo y cada espacio
de la historia para poder saber cuál es el significante y cuál es el significado que se le da a cada uno de estos conceptos, que obviamente desarrollan al mismo tiempo metanarrativas y discursos imperantes, discursos silenciados, y de acuerdo a lo que pertenezca. Obviamente, si está de acuerdo a un discurso imperante, tendrá un significado determinado en términos de poder, y si es un discurso silenciado, más bien no se le tenderá a entender en su justa medida de proporción, y de allí es que salen las dobles narrativas, las triples narrativas, los relatos de lo que se conoce popularmente como la historia de los no triunfadores, de los no vencedores. Bueno, pues allí tenemos que ver obviamente lo que son las narrativas históricas. Por último, vamos a hablar, en cuanto a reflectivismo radical respecta, vamos a hablar de los feminismos. Los feminismos también es un saco de gatos. Ya no estamos hablando de los posmodernismos, pero vamos a hablar de lo que tiene que ver con los feminismos, que son varias corrientes de pensamiento que tratan de oponerse también al método científico, pero bajo una clave distinta. ¿Cuál es la clave que tratan de generarse en los feminismos? Bueno, que toda esta clave o toda esta narrativa de la historia y de organización de la vida en sociedad, tanto nacional como internacional, se ha desarrollado bajo una clave patriarcal, es decir, con una dominación del hombre sobre la mujer, una hegemonía en los puestos de poder por parte del hombre, y dada su propia naturaleza, el hombre, supuestamente según la lectura feminista, ha desarrollado las relaciones internacionales en términos de conflicto, en términos de confrontación, en términos de pugna, en términos de pelea, en términos de guerra. Y que si en vez de haberse generado bajo una narrativa eminentemente patriarcal, se hubiera hecho por vía matriarcal, hubiera sido el mundo mucho más sensible, mucho más tendiente a la cooperación, mucho más tendiente a lo que es la paz, y al diálogo, sobre todo, porque son cuestiones que la mujer, según estas premisas feministas, tiene la sensibilidad al ser madre y a tratar de conservar todo lo que es su entorno social específico, trata de mantener la paz y la estabilidad de todo lo que es el orden social, tanto nacional como internacional. Dos autoras que son claves feministas en el campo de las relaciones internacionales son Cynthia Enloe y Joanne Tigner. Obviamente estas dos autoras siguen todo lo que es el proceso de revolución femenina que se da entre la década de los 60 y la década de los 70, con todo lo que son las tendencias de liberación femenina de la diseñadora Mary Quant, que habla de la minifalda, del hot pants, de la liberación de la mujer del sostén. Por ahí veíamos a muchas mujeres sin el uso del sostén, que trataba de significar la liberación de una dinámica represiva, una dinámica represora de lo que era la voluntad de las mujeres, pero ya esto venía de mucho tiempo atrás. Por ejemplo, cuando las mujeres tuvieron que tomar la batuta en la sociedad estadounidense en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchas de estas madres de familia, dado que sus maridos, sus hombres, tuvieron que ir a los frentes diversos de batalla en el marco de la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellas se quedaron ocupando puestos propios de los hombres. Pero lo importante de Cynthia Enloe y Joanne Tigner, sobre todo Joanne Tigner, es que tratan de hacer una reformulación de las relaciones internacionales en clave feminista. Y esta autora, Joanne Tigner, hace una reformulación de los 6 principios de realismo político de Hans Morgenthau, pero en clave feminista. Eso lo pueden encontrar en el apartado que está en el capítulo que se mandó a leer
Esther Barbé en su libro de Relaciones Internacionales. Obviamente allí estamos incurriendo en un anacronismo porque las herramientas de las cuales disponía Morgenthau o las categorías de análisis de otro grande de los principios de realismo político y de política entre naciones obviamente correspondían al año de 1948. Sin embargo, el trabajo de Johan Tigner está desarrollado en la década de los años 90 y habla en muchos casos de categorías como la globalización, obviamente que Hans Morgenthau en su momento no manejaría, razón por la cual estaríamos incurriendo en un anacronismo desde el punto de vista científico. Es importante hacer mención que existen diversas expresiones de los feminismos. Está el feminismo marxista, está el feminismo sociológico, el feminismo punto de vista o standpoint, está el feminismo liberal, entre otros, muchas corrientes del feminismo, pero ya obviamente lo más importante que ustedes observen es la reformulación de esos 6 principios del realismo político de Hans Morgenthau en clave feminista, para que vean sobre todo la dicotomía que se produce entre la sociedad patriarcal, la sociedad del conflicto, del combate, de la guerra, frente a una sociedad matriarcal o matriarcalista que trata de promover una sociedad pacífica, dialogante, cooperativa, etc. Con esto entonces damos fin a lo que es el reflectivismo radical, es decir, la postura de confrontación entre lo que tiene que ver con la visión tradicionalista de las relaciones internacionales expuesta en este caso por el neorrealismo y lo que son sus críticos, que son las visiones reflectivas.